Bien, amigos, el cafecito de hoy lo vamos a compartir en el espacio estelar del día con el economista Jeffrey Lizardo. Y lo recibimos con un cafecito ahí, calientico además. Además, muchas gracias. Buenos días, Y usted, Gracias. amigo, amiga, agarre un cafecito y siéntese frente al televisor, porque lo que vamos a hablar a usted le interesa mucho. Recientemente tuvimos a Jeffrey por aquí y quedamos en que teníamos que seguir tratando el tema de las pensiones. Usted está pagando, si usted es empleado, usted está pagando dinero por su pensión. Que cuando la reciba va a ser poca cosa. Pero las ganancias de las empresas que administran esos fondos son fabulosas. Pero al mismo tiempo vamos a comparar el programa de fondos de pensiones que tenemos los trabajadores y los que se hacen a sí mismos, por ejemplo, los diputados, para que ustedes vean las pequeñas diferencias que hay. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Jeffrey, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a comenzar por las ganancias que han obtenido hasta ahora las administradoras de fondos de pensiones, las del año pasado, las del 2017, las de los últimos años, y las expectativas de pensiones de los trabajadores que están pagando ellos y sus empresas por ellos también. Sí, muchas gracias. Es importante destacar que en el sistema de pensiones dominicano tenemos las empresas denominadas administradoras de fondos de pensiones, que son las encargadas de captar, de recibir los ahorros de cada trabajador, y con esos ahorros lo ponen en puestos de bolsa, en instrumentos de inversión, y con ello lo que se busca es generar rentabilidad para que al final de la vida laboral el trabajador tenga los fondos suficientes como para poder pensionarse. Ahora, con ese trabajo, que es fácil en República Dominicana, ¿por qué? Porque las AFP no recaudan. Aquí tenemos un organismo centralizador que es la Tesorería de la Seguridad Social. Decía, ellos le entregaron los clientes y el dinero. Y el dinero. Es decir, que no han tenido ni siquiera que vender. Con pocas oficinas además. Si uno se pone a ver, la mayoría de las AFP solamente tiene 2 oficinas. Una aquí en la capital y otra en Santiago. O sea, que no requieren de una estructura, burocrática amplia, nada. Entonces, eso hace que en realidad los costos de operación sean muy bajos. Sin embargo, la reforma... Pero tampoco hicieron inversión. Sí. No hay inversión. No hay inversión. En las reformas establecieron 2 tipos de ingresos para las AFP. Una comisión administrativa, o sea, de cada peso o de cada 100 pesos que entra o que se le descuenta a los trabajadores, las AFP reciben 0.50% de esos 100 pesos. Medio por ciento. Pero un momentito. Sí. Solo el descuento de lo que aporta el trabajador, y ahí no va lo que aporta la empresa para el trabajador. Ahí va ambos. Ahí van ambos. Ok. Pero entonces es un 0.5% de la totalidad, no solo de lo que aporta el trabajador. Exactamente. Entonces esa es lo que llama la comisión administrativa. Pero hay otra comisión que es la complementaria, que es la que genera más ingresos, que es el 30%, hoy día es el 25%, porque lograron bajar el 25% de la diferencia entre la rentabilidad promedio de mercado, que es la que publica el Banco Central, y la rentabilidad de los fondos de pensiones. Para ponerte un ejemplo, la rentabilidad promedio hoy día en los bancos, la tasa preferencial pasiva está cerca de un 7%. Y la rentabilidad promedio de las AFP, de los fondos de pensiones, está en un 11%. Entonces, esa diferencia entre un 7 y un 11, el 25% se va a la AFP. Por lo tanto, el año pasado recibieron la friolera de 4.639 millones de pesos. 4.600 de beneficios, descontando los gastos y el pago de impuestos.
Eso es lo neto. Eso equivale al 35% de su patrimonio. Pero lo que llama la atención, eso equivale a 239% al capital aportado por cada AFP. 239% del capital aportado, que es el dinero que ponen los pero 239% cada año. Cada año. Cada año. Estás refiriendo al año es decir, pasado. ¿cuántos años lleva el sistema? El sistema ya lleva 15 años cotizando. Comenzó en el 2003. Entonces 239%. El primer año comenzó con la crisis económica y ese año fue el único año que, en 2003, que declararon pérdida las AFP. Además estaban comenzando. Esa proporción de beneficio que tú señalas que tuvieron la AFP el año pasado, 2017, ¿ha sido así en los años anteriores? Sí, ¿Cuál ha sido la situación? En los últimos 10 años, las AFP han tenido más de 25 mil millones de pesos. Más de 25 mil millones. En ganancias. Y estas ganancias que nosotros hemos referido permanentemente, extraordinarias, lo que hacen es que socavan la credibilidad del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque lo que estamos esperando son pensiones muy bajas en este modelo. Alguien gana 20 mil pesos mensuales. ¿De cuánto será su pensión? Algunos estimados, los últimos estimados hablan de 22% a 33%. Vamos a suponer que sea 22%. 22% son 4.400 pesos. Esa va a ser la pensión, esa va a ser la pensión del que gana ahora 20 mil pesos. Exactamente. Eso es lo que se estima, que es una de las tasas de reemplazo o las tasas de pensiones o el monto de pensiones más bajo de la región. Una cuarta parte de su ingreso de hoy. Exactamente. Y lo que implica eso. ¿Y qué puede hacer un pensionado con la cuarta parte de lo que está ganando hoy? No, eso realmente afecta su calidad de vida, porque uno lo que busca es mantener el mismo nivel de calidad de vida de la población. Para eso son los sistemas de pensiones. Pero otro tema que llama la atención, Uchi, es que aquí hay múltiples sistemas de... eso es importante. De pensiones. Por ejemplo, los legisladores tienen un sistema especial. Tienen un sistema especial. Pensiones. Y es interesante porque los legisladores no tienen que aportar 30 años y no tienen que sujetarse a una pensión de un 22%. ¿Cómo funciona? El trabajador tiene que aportar durante 30 años. ¿Y para ganar? ¿Y el legislador cuánto? 8 años. Con 8 años ya se puede retirar. Con dos periodos puede recibir el 70% de su último salario. El 70. Es decir, vamos a ver. El trabajador recibe 4 y pico por ciento de su salario y el legislador el 70%. El trabajador después de 30 años. El 22% de su salario. El 22% de su salario, menos de la cuarta parte. O sea, es más, casi la quinta parte. Exactamente. Pero después de 30 años. Y el legislador en 8 recibe el 70%. El 70%. Entonces estamos hablando que si un legislador gana... Y cotizan iguales, con un 10%. ¿Cotizan igualito? O iguales. La diferencia es que los legisladores, desde su presupuesto, que yo supongo que son los impuestos que pagamos todos nosotros, aportan un 6% adicional. Que pagan igual. Pagan igual en términos de cotización. Entonces, si un legislador tiene ingreso promedio en el Congreso alrededor de 300.000 pesos. Va a recibir mensual. Una pensión de 210 mil pesos. De 210.000 pesos mensual, con 8 años de estar cotizando. Y si fue presidente de la Cámara, va a recibir 80%. 80%. Por 3 años. Si fue presidente de la Cámara por 3 años, recibe 80%. Pero eso fue una reforma que ellos hicieron en el año 2005. Ellos mismos, claro. Ellos mismos hicieron. Entonces eso es ilegal. O sea que negaron la reforma de seguridad social. Esa gente dice que se matan por la Constitución, pero eso es inconstitucional. Cuando es para su propio beneficio, la Constitución es un pedazo de papel del que viene en rollo. Pero ese caso se repite en otras instituciones, porque uno recuerda lo que pasa en la Junta Central Electoral. Incluso salió hace algunos meses el dato de con cuánto se retiraron los miembros salientes de la Junta Central Electoral, que tú dices, bueno, algunos tenían 8 años, otros como mucho 10 años.
con salarios o pensiones de entre 250, 240 hasta 300,000 pesos. Así es. Y esto, esas instituciones del Estado tienen la posibilidad de ellos mismos definir sus sistemas especiales. Son instituciones públicas, son instituciones descentralizadas, algunas de ellas poderes especiales, y ellos se autorregulan sus propias pensiones, algunas por ley en caso de los congresistas. La Constitución tiene un principio: nadie puede legislar para su propio beneficio. Así es. Eso es así. De manera que todo eso es ilegal. Así es. Entonces tenemos sistemas especializados en Congreso, Junta, otras instituciones, la UAC, exactamente. Hay muchas instituciones, es un sistema muy fragmentado. Todavía también tenemos la ley 379 del año 81, que es la que está vigente para los empleados públicos. Pero ahí el problema básico es que los servidores públicos, después de 20 años en ejercicio, 25 años de ejercicio, tienen un tope de pensiones. O sea que si usted, digamos, gana 100,000 pesos, o vamos a suponer que usted gana 200,000 igual, no puede recibir más que 40,000 pesos. Entonces, esa es una de las dificultades que tiene el sistema de pensiones público, que fue el que cerramos con la reforma de la 8701. ¿Cuál es la cobertura ahora mismo del sistema de pensiones? Es un tema muy preocupante, porque esta es una reforma que se hizo para toda la población. Sí, sin seguro. embargo, de la población ocupada, que estamos hablando de 4.4 millones de dominicanos, solamente el 41% está cotizando. Solo el 41%. El 59% de los ocupados, de los trabajadores, no está cotizando. Entonces, ¿por qué? Porque la gran mayoría son trabajadores informales. Claro, trabajadores, por ejemplo, por cuenta propia, trabajadores del servicio doméstico y trabajadores no remunerados. Entonces, esta es una reforma que se hizo en un país donde la gran mayoría son trabajadores informales. En ningún país del mundo ha funcionado esto de las cotizaciones para trabajadores informales. Y sobre todo porque tú no tienes la parte de los empleadores, que en el caso dominicano los empleadores aportan el 70% del total de las cotizaciones, que están alrededor del 10%. Pero en el caso de un trabajador por cuenta propia, tendría que aportar el 100% en este caso. Entonces, al no tener un empleador, aunque en República Dominicana la reforma incluyó un subsidio de parte del Estado, pero tomando en cuenta las restricciones financieras del Estado, que todavía al día de hoy no hemos podido comenzar ni con las pensiones solidarias. Hay que recordar que solamente el 13.9%, esto fue publicado ahora en un informe del Ministerio de Economía, el 13.9% de la población de 60 años y más recibe pensiones en República Dominicana hoy día. El 13%. El 13.9%. Y si son mujeres, el 9%. Y si son pobres, 6%. O sea que hoy día tenemos un problema serio de protección social en la población adulta mayor en República Dominicana. Y eso se puede ir cerrando con las pensiones solidarias, pero las pensiones solidarias requieren una gran inversión. Se estima que cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Y en el contexto de restricción financiera es muy difícil que esto se pueda cumplir. Ya. Jeffrey, mucha de la gente que está cotizando en estos momentos, cuando llegue la edad de retiro, no necesariamente van a poder recibir pensiones porque no cumplieron con el número de cuotas lo que se está haciendo es devolución de fondos o de saldo. De hecho, el año pasado se devolvieron cerca, o lo que va en el sistema, se han devuelto más de 100,000 afiliados al sistema de pensiones. Se han devuelto los fondos. Mi pregunta es, una vez usted devuelve los fondos, no está resolviendo el problema de pensiones. Claro. No. Porque si usted lo gasta, va a tener el mismo problema, los mismos riesgos asociados. Un problema serio y que tenemos también como país que abordar
es que hay un porcentaje alto de los pensionados que también, y de la población adulta mayor, que no tiene seguro de salud, cuando más lo necesita. Claro, exacto. Cuando se retiran ya y comienzan a recibir una pensión, no pueden... hay un segmento que no tiene seguro de salud. Bueno, yo creo que la ley no le garantiza eso. Sí. Bueno, la ley dice que hay que entregarle, pero se buscaron algunos argumentos de esto que se encuentran para evitar que sean los fondos de hoy los que paguen las pensiones de lo que el seguro de salud médico, de los que están pensionados. Entonces, por eso tenemos un segmento todavía sin el seguro de salud. Entonces, todo esto nos lleva a un tema que tiene que caerse de la mata. ¿Cómo se reforma ese esquema tan injusto? Sí, creo que hay propuesta ya. El diputado Ramón Cabrera, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, ha sido el mayor crítico, sobre todo a la rentabilidad excesiva de los fondos de pensiones, de la AFP, y él ha propuesto un pilar solidario para asegurar una pensión mínima a toda la población que podría ser financiado por impuestos. Eso ya lo hizo Chile. Nosotros copiamos la reforma de Chile del año pero poner 80. Impuestos para aumentarla. Y no se plantea que sea más justa la distribución entre los administradores y los dueños de los fondos. Bueno, lo primero que hay que hacer, evidentemente, porque si es para que lo pague todo el mundo como quiera, es regular la rentabilidad. ¿Cómo es la rentabilidad de estas empresas en otros países? No, la rentabilidad está regulada y normalmente está basada en los saldos, es 1% del saldo total de los fondos que ellos tienen invertidos. En el caso dominicano, es el único que tiene estas dos comisiones, que genera un exceso de... Y en términos proporcionales, me imagino entonces que estamos por encima de otros sistemas en la región. En términos de ganancia. En términos de ganancia. El número uno. El número uno. El número uno en toda la región. Donde los administradores ganan más. Es aquí. Y supongo que donde los trabajadores reciben menos a la hora de pensionarse. Que es la tasa de reemplazo que yo me referí, del 22%, un estudio del BID del Banco Mundial en el 2015, la más baja de la región. Chile tiene, por ejemplo, menos del 50, 40% de tasa de reemplazo. Y por eso, porque, Uchi, Javier, la primera gran ola de pensionados dominicanos va a ser en 15 años. El sistema tiene 15 años. Desde el 2003, que comenzamos a cotizar, hasta hoy, entonces más 15 años, en 15 años vamos a tener la primera ola de pensionados. En Chile tuvieron su primera ola de pensionados ahora reciente, o sea, porque es un sistema que comenzó en los 80, 30 años después, 2010, y la gente empezó a ver que las pensiones eran muy bajitas. Por eso se fueron a la calle. Y ya se han hecho 2 reformas en Chile. Y una de ellas ya estableció el pilar solidario para asegurar una pensión mínima a toda la población. ¿Qué significa eso? Eso es un pilar financiado con fondos públicos y lo que busca es garantizar a toda la población. Que nadie que llegue a la adultez mayor quede sin pensión. Exactamente. Privilegiando sobre todo a la población más vulnerable, a los más pobres, y a las mujeres sobre todo, que son las que menos cotizan a lo largo de la vida laboral, por el tema de la crianza de sus hijos, por el tema de las tareas del hogar, el embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está planteando es, primero, tenemos que corregir esa excesiva rentabilidad. Claro. Esos recursos hay que transferírselos a las cuentas individuales de los trabajadores. Tenemos también que buscar una alternativa para el 59% de los trabajadores que hoy no cotizan. Y una de ellas es tener ese pilar solidario básico para otorgar una pensión mínima. Pero cuando hablamos de una pensión mínima, no son las pensiones de 5,000 pesos. Porque hoy con 5,000 pesos usted no tiene asegurado una calidad de vida mínima. Entonces eso es importante. No tiene asegurado ni el desayuno. Absolutamente. Exactamente. Sí.
Pero esto está asociado con el tema de la reforma a la seguridad social en términos generales. Exactamente. ¿En qué va ese proceso? Porque uno no escucha como que hay interés de discutir esto a profundidad. Sí. En el año 2016 hubo un intento de reforma de parte del gobierno y realmente ese intento se sometió a una propuesta y está en el Congreso. Es una reforma bastante integral porque toca no solamente el seguro de pensiones, sino también el seguro de salud y el seguro de riesgos laborales. En realidad esa reforma se quedó trunca en el Congreso y veo ahora que la comisión, creo que la Comisión de Seguridad Social, que encabeza el senador Calderón de Asua, está ponderando una reforma y ya está haciendo encuentro con los diferentes sectores. Eso en el Senado de la República. También está la propuesta del diputado Ramón Cabrera, que creo que también ha venido acá y ha presentado algunos elementos, pero yo creo que hace falta tomar decisión hoy y no esperar 15 años después, porque entonces en 15 años grave va a ser la sorpresa de muchos de los pensionados con pensiones tan bajas como las que se están esperando. Hay una pregunta que hace un televidente y es, en el caso que tiene 2 empleos, cotiza en los 2 empleos, ¿cómo funciona en el caso particular de una persona que está en esa condición? Sí, las cotizaciones tienen un tope de 20 salarios mínimo de la Seguridad Social. El salario mínimo de la Seguridad Social es de 11.826 pesos hoy día. Entonces, 11.000 por 20, estamos hablando que está por encima de 200.000. Entonces, si en los dos trabajos no sobrepasa los 200.000, estaría cotizando igual con los dos. Por los dos. Y eso va a su fondo de pensión, a su administradora de fondo de pensión. Y a la hora de retiro se calcula el ingreso total. Se calcula en base a todo lo que cotizó y que está en su cuenta individual. Que hoy día es el 8% de ese salario. Yo sostengo que eso es muy bajo. En la región estamos hablando de promedio de 12 hasta el 15%. ¿Qué es un 8% qué? De las cotizaciones que va a las cuentas individuales. O sea, el 8% del salario. Vamos con la reforma de todo esto. Los legisladores, como de costumbre, ellos, por ejemplo, aprueban que usted, si compra un carro, tiene que pagar más de la mitad del precio del carro, son impuestos. Sí. Los diputados le dicen, usted va a pagar mucho dinero para comprar un carro, pero yo no. Yo me exonero 2 carros. Y además vendo la exoneración, lo traigo Lamborghini para venderlo. Hago negocio además. Es lo mismo que los fondos de pensiones. A usted de pueblo, a usted de ciudadano, a usted, señor, señora, dice el diputado y el senador, yo le voy a aprobar una pensión que no le va a dar ni para morirse. Una quinta parte de lo que usted gana, eso es lo que usted va a recibir como pensión. Pero yo me apruebo una, dice el legislador, que yo voy a recibir el 70% de por vida. Y además usted tiene que durar 30 años trabajando para pensionarse, y yo 8. Entonces, ellos son los que pueden reformar la ley. Esos que hacen eso son los que pueden reformar la ley. ¿Se ha pensado en cómo reformar esa ley para que sea más justa? Bueno, lo primero es que toda reforma debe estar enfocada en mejorar equidad, mejorar la inclusión social y que vaya dirigida a toda la población, no a segmentos particulares de la población. Por lo tanto, la reforma tiene que buscar integralidad y parte de la reforma es atacar todos estos privilegios que existen, que al final se pagan con recursos del Estado. Porque ese 10% que cotiza el legislador no da para pagar su pensión, no da. Entonces, dice que le va a seguir chupando de la teta de la vaca nacional. Exactamente, el presupuesto de ambas instituciones, del Senado y la Cámara de Diputados, tiene que sacar una parte significativa para pagarle
lo mismo que el presupuesto de la Junta Central Electoral, lo mismo que el presupuesto de los tribunales, etcétera, etcétera. O sea que no podemos crear privilegios para un segmento de la población y para el resto. Entonces eso hay que atacarlo, abordarlo en una reforma de pensiones. Sí, pero los beneficiarios de esa barbaridad son los que pueden reformarlo. Pero creo que diciéndolo acá y empoderando a la ciudadanía para que reclamen a su propio congresista. Que es un tema que debería no estar en la agenda de la ciudadanía, de los grupos sociales, porque estamos hablando de un derecho fundamental de la gente, el de la seguridad. Y es de las cosas que no se habla mucho. Pero eso hay que visibilizar, que hay privilegios para ciertos grupos en temas de pensiones. Y eso hay que atacarlo. Bueno, amigos, se nos acabó el programa. Esperamos que haya puesto mucha atención para comprender qué es lo que está pasando con las pensiones, la injusticia que esto contiene y la necesidad de reformarlo. Y muchas gracias a Jeffrey Lizardo, que ha aceptado nuestra invitación para venir aquí a ponerle esas cosas claras a ustedes. Gracias, Jeffrey. Y ustedes recuerden que tenemos otra cita mañana a las 6 de la mañana aquí en El Día.